Muy buenos días, Dios les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes ahí desde sus hogares. Es para mí una bendición poder compartir un domingo más la palabra del Señor. Y yo te invito a que ahí en tu casa tomes tu tacita de café si ya estás levantado, tu pieza de pan y sobre todo la palabra de Dios. Si tienes ahí tu Biblia a la mano, pues tráetela, quítala de donde la tengas guardada, sacúdele un poco el polvo y pues vamos a leerla, vamos a estudiarla juntos. Ese es el propósito de Dios, que ese libro sagrado, ese libro que tenemos ahí, lo podamos estudiar, podamos conocer a Dios a través de su palabra. Así que yo te invito a que lo hagamos juntos y hoy estaremos meditando en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Así que vamos a ir al Señor en oración, dándole gracias y buscando, pues sobre todo, su soberanía y que Él sea el que nos dirija en esta mañana. Te invito a cerrar tus ojos y vamos a ir al Señor en oración. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por este día. Gracias por la vida. Gracias por darnos una oportunidad más de poder buscar tu rostro, de poder conocerte, de poder, Señor, ser sal y luz a las naciones, de poder dar testimonio de que tú eres un Dios vivo, un Dios real. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido por cada una de las personas, las familias que se estarán conectando en esta mañana para escuchar tu palabra. Te agradecemos infinitamente, Señor, porque también no nos has dejado en esta semana sin el pan de cada día, sin el calzado de vuestros pies. Tú has sido bueno, maravilloso, misericordioso. Bendice, Señor, a todo aquel que en esta mañana estará dispuesto no solamente a través de este mensaje, sino de otros mensajes que se estarán compartiendo, Señor, de escuchar tu palabra. Abre los corazones, que seamos oidores, Señor, pero no olvidadizos. Que seamos oidores que ponemos en práctica tu palabra, esa palabra que es viva y eficaz. Padre, redarguye los corazones de aquellos que tengas que redarguir, al igual que el de nosotros, y tráenos al arrepentimiento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Pues alabado sea el nombre del Señor. Gloria a nuestro Dios en las alturas y en la tierra, dice su palabra, paz a aquellos que amamos y hemos dedicado nuestras vidas al Señor. Así que vamos a estar en el Evangelio de San Juan, y de igual manera, si tienes alguna petición de oración, pues puedes anotarla ahí. Igual seguimos orando por aquellas personas que están pasando, pues no solamente la situación del coronavirus, ¿verdad? Cualquier otra situación, desempleo, necesidad, y aún si está en nuestras manos y nuestras posibilidades poder ayudar a otros, pues es tiempo de hacerlos. Gracias de igual manera a aquellos que están orando, y pues Dios les bendiga. Y vamos a estar en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, en esta mañana. En el mensaje de la semana pasada estuvimos estudiando acerca de que Pablo nos recuerda que en los cielos tenemos un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado para aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro único Señor y Salvador, aquellos que hemos muerto en Cristo y hemos resucitado a una vida nueva. Pablo claramente nos decía ahí en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1, y sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios uno reservado en los cielos, una casa no hecha de manos de hombres, sino por Dios mismo. Aquel Dios que le dio cuerpo, le dio vida a Adán y a Eva en el huerto del Edén, es el mismo Dios que, dice Pablo, nos ha reservado en los cielos un cuerpo glorioso, un cuerpo nuevo. Este cuerpo se va a desintegrar, este cuerpo va a volver al polvo, como dice Eclesiastés, como lo dice Génesis. Las escrituras declaran claramente que este cuerpo se va a desgastar. Día con día nos vamos desgastando, día con día vamos dejando de ser
Aún las escrituras nos dicen claramente que nuestros días en esta tierra, como estudiamos la semana pasada, son 70 años y entre los más robustos 80. Y hay de aquellos que viven más años, ¿verdad? Pero a veces ya son dolor y queja. Entonces, gloria a Dios que en los cielos tenemos reservado un cuerpo nuevo. Pero de igual manera, hoy queremos estudiar a través del Evangelio de San Juan, capítulo 14, del verso 1 al 10, que tenemos también reservada en los cielos, ahora no un cuerpo, sino una casa, una habitación, una morada donde iremos a pasar la eternidad juntamente con el Padre Celestial, con nuestro Creador, con nuestro Dios. Y dice aquí la Escritura, hablando Juan en el verso 1, y yo quiero que veamos las palabras de aliento de Jesús. Yo no sé si has visto, te ha tocado, a mí me tocó ver partir a mi padre, personas que en su último momento están ya en agonía, puedes escuchar sus últimas palabras, sus últimos suspiros, sus últimas recomendaciones a veces, ¿verdad? Hacia los hijos, hacia la esposa o la esposa hacia el esposo, los hijos, alentándoles. Pero aquí vamos a ver a Jesús. Y ya en estos últimos pasajes del Evangelio de Juan, desde el capítulo 13, el capítulo 14, el capítulo 15, ya son las últimas palabras del Señor Jesucristo con sus apóstoles. Ya son las últimas palabras que el Señor menciona, pues ya después de eso, el Señor Jesús es arrestado, es llevado a la cruz por nuestros pecados. Incluso aquí dice en el Evangelio de Juan capítulo 13, verso 13, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo, nosotros pasamos de este mundo, ¿sí? Usted y yo, como dijimos, no nos vamos a quedar aquí para semilla, todos de una u otra manera tenemos que morir para pasar o ya sea a la vida eterna o separados de Dios por la eternidad. Jesús sabía que su tiempo había llegado y que tenía que pasar de este mundo para ir al Padre Celestial. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Aquí está Jesús. Ahora en el Evangelio de Juan capítulo 14 va a dar unas palabras de alientos para sus discípulos. Jesús sabía que su hora había llegado. Jesús sabía en el capítulo 13, y lo había mencionado, que Judas lo iba a traicionar. Aquel que caminó con él 3 años, estuvo con él en el ministerio de Jesús, lo iba a traicionar, y Jesús lo sabía, y Jesús se lo había dicho a ellos. Es más, ahí mismo en el capítulo 13 dice: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Él fue el traidor. Posteriormente Jesús, en el capítulo 13, le había dicho a Pedro que él lo iba a traicionar antes que el gallo cantase 3 veces. Dice ahí en el verso 38, Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí, diciéndole a Pedro: de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces con nuestros actos, nuestras actitudes, negamos a Jesús? Negamos al Hijo de Dios. Negamos a aquel en el cual decimos creer y que decimos amar, pero que realmente nuestros actos no demuestran que lo amamos. Y todos, incluyéndome yo, todos hemos fallado alguna vez contra Dios. Entonces Jesús se dispone a alentar a sus discípulos, sabiendo que ya iba a ir a la cruz, sabiendo que Juan lo iba a entregar, sabiendo que Pedro lo iba a negar. Y le dice a ellos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Este es Jesús, el Mesías prometido, el Cordero de Dios, como dice Juan 1:29. Tomándose el tiempo para consolar a sus 11 discípulos, sus seguidores, sus apóstoles, para que cuando llegara ese momento final en que él tenía que ir a la cruz y tenía que separarse de ellos,
su corazón no fuese a alentarse, a palpitar con ganas y correr y decir, pues, patitas, ¿para qué te quiero, verdad? Salir corriendo, olvidarse de las promesas del Señor y decir, pues, aquí se acabó todo, nos vemos, cada quien para su casa, cada quien volver a su trabajo cotidiano. No, no, no. Jesús lo que quería era afirmar la fe de ellos en la roca que iba a ser Cristo Jesús. Ustedes creen en Dios, y claro que los judíos creían en Dios, pero realmente los judíos no estaban confiando verdaderamente en Jesús como Dios. Y ellos ya habían estado con Jesús. Jesús se los reveló en repetidas ocasiones quién era Él. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Él mismo declaraba ser quién era Él, el Hijo de Dios. Y ellos entonces tenían que estar firmes. No tenían que titubear en su fe. Que esa fe, esa confianza que ellos habían depositado en Jesús era para que permanecieran en Él, sin importar las pruebas, sin importar las tempestades, sin importar la lluvia, sin importar en la situación en la que se fueran a encontrar. Jesús quería que ellos se afirmaran, pues ellos iban a ser aquellos primeros evangelistas que el Señor iba a usar en Hechos capítulo 2 para llevar el mensaje. Y si ellos empezaban a ser firmes y a guardar su corazón, su fe en el Señor, ellos iban a estar dispuestos a enfrentar cualquier situación e ir al frente para predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Qué hermoso, ¿verdad? Que Jesús en su tiempo final se está tomando este tiempo para consolarlos. En lugar de Él recibir consuelo, en lugar de que ellos, en base a todo lo que Jesús les había declarado que le acontecería, que serías arrestado injustamente, enjuiciado injustamente, que sería condenado injustamente, que sería azotado injustamente, que sería abandonado por la gente, aquella gente que decía que lo proclamaba rey cuando entró a Jerusalén, bendito el que viene en el nombre del Señor, sálvanos Jesús. Que aquella misma gente era la misma gente que lo iba a negar, que lo iba a rechazar, iba a preferir a un pecador, a un asesino como a Judas. Y a veces como seres humanos preferimos más la injusticia que la justicia. Entonces Jesús, sabiendo que todo esto le iba a acontecer y que ellos, en lugar de consolarlo, en lugar de venir a Él y ponerle las manos encima y orar por Él, fortalecerlo, estar con Él orando una hora, cuando Él fue ahí a Getsemaní a orar, a abrir su corazón al Señor y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad y no la mía. No la mía, Señor. Y entonces Jesús no estaba recibiendo ese consuelo. Jesús no estaba recibiendo ese amor de los apóstoles ahí con Él. Pues cuando regresaba de orar Jesús, las 3 veces los encontró durmiendo, las 3 veces los encontró ahí cansados. Sabía que eran seres humanos, pero en ese momento Jesús les había dicho que su hora había llegado, que era tiempo de cumplir el propósito de Dios en Él. Era para que ellos estuvieran alertas, estuvieran ahí fortaleciéndose en oración, pero el Señor lo hacía. Aunque ellos no lo hacían por Él, el Señor lo hacía. El Señor buscaba el consuelo, buscaba la paz, buscaba al Señor de los cielos, a su Padre celestial. Ese es Jesús. Y ese es el ejemplo que nos da Jesús a nosotros, de alentar a otros, de poder animar a otros en este tiempo de situación, en este tiempo de pandemia, este tiempo de angustia, este tiempo de necesidad, poder tomar el tiempo, el teléfono, ir a visitar a alguien, llamarlo, consolarlo. Si alguien ha perdido un ser querido, es tiempo de hacerlo. La Biblia dice que hay un tiempo para todo, hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar. Pero es tiempo de consolar, es tiempo de ayudarnos, es tiempo de amarnos, es tiempo de perdonarnos, es tiempo de consolarnos, es tiempo de que Cristo viene y la iglesia, en lugar de estar activa, de estar funcionando, está más quizás esperando que las puertas de un edificio se abran para poder ir. No, nosotros somos esa iglesia activa
que se edifica día con día y que debe de estar trabajando y funcionando para el reino de los cielos. Así que si nadie te consuela, si nadie te llama, si nadie te dice, recuerda que Dios está contigo y Dios estuvo con Jesús hasta el final, hasta el último momento. Aunque en la cruz Dios lo abandonó por nuestras iniquidades. Así que no se turbe, dice el Señor, vuestro corazón, ustedes paz y serenidad, ¿verdad? Ustedes traten de estar tranquilos, traten de confiar en mis promesas, tal y como yo se los he dicho, es necesario morir, es necesario ir a la cruz, pero al tercer día resucitaré, traeré esperanza, traeré victoria. Y entonces, ¿creéis en Dios? Dice, pues crean en mí también. Pues al final de cuentas Jesús era Dios encarnado. Él era el mismo Dios. Al creer en Dios, crean también en Jesús. Pues Él es, quien dijo ser el gran yo soy. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice Juan capítulo 1. Ese Jesús era Dios mismo. Isaías 7:14 nos recuerda a Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí una virgen concebirá en su vientre, ¿verdad?, al Hijo de Dios y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y ese era un misterio que no podían entender en el Antiguo Testamento y que ahora lo entendemos por la revelación del Nuevo Testamento a través de la palabra de Dios. Es Dios mismo quien se despojó de su gloria y se hizo hombre para habitar entre vosotros. Ese era Jesús. Crean en Dios, crean también en mí. Porque el Señor no miente, porque el Señor no es hijo de hombre para que mienta. Él es Dios, Dios mismo, el Dios Padre, Dios eterno, el Dios Trino, el gran yo soy, el Adonai, el Señor. Es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Deposita tu fe en Él, deposita tu confianza, tu dependencia en el Señor, afírmate en el Señor. Es tiempo de dejar de divagar, es tiempo de dejar de confiar en vanidades y confiar en la roca que es Cristo, en la roca que no se mueve. Tú puedes ir al mar y ver las rocas que están sobre el mar, en las orillas, y por más fuerte que vienen las olas, la roca no se mueve, porque es firme, porque es piedra. Y ahí podemos edificarnos. La roca ahora es Cristo Jesús. Entonces dice el Señor, primero los consuela y ahora les da esperanza de que estarán con Él nuevamente. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros los creyentes, los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Dice en el verso 2, y en la casa de mi Padre. ¿Y cuál es el Padre? Dios. Muchas, inmensas cantidades que no alcanzaríamos a contar, así como las estrellas. ¿Quién ha podido contar la cantidad de estrellas que hay en el cielo? Absolutamente nadie. Bueno, pues en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas, muchas habitaciones hay, dice el Señor. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mire todo lo que encierra aquí. Jesús está diciéndole a sus apóstoles, a sus discípulos, y te está diciendo a ti que has creído en Él. Ahora, cuando comentamos y decimos a ti que has creído en Él, no significa a todos, significa a los que han entregado su vida a Él en arrepentimiento y fe, a los que han creído en Él. Las Escrituras no están excluyendo a nadie. Al contrario, las Escrituras dan la oportunidad a todos para que vengamos a Cristo a través del arrepentimiento y la fe. Pero tú tienes que tomar la decisión. Así que en la casa de mi Padre, muchas moradas, muchas habitaciones. Ahora aquí está hablando ya de una casa reservada en los cielos donde hay una habitación. Y dice, hay una seguridad, hay. Y si así no fuera, dice Jesús, yo mismo, pues no les hubiera mentido. Yo se los hubiera dicho. Pues Él no es padre de mentira y Él no miente. En cambio, dice Juan capítulo 8, verso 44, Satanás ha sido mentiroso desde el principio. Él sí miente.
Y Él te puede estar ahora hablando a tu mente y diciendo, eso es mentira, eso no lo creas, cierra tus ojos, mira, pon tu mirada en la televisión, hoy es domingo, hoy es día del deporte. Y el Satanás se quiere mentirte, quiere alejarte. Pero Dios te está hablando, Dios te está llamando. Hay muchas moradas en la casa celestial del Padre, para ti y para mí reservadas en los cielos. Si así no fuera, dice el Señor, yo se los hubiera dicho claramente. Voy pues, dice, a preparar lugar para vosotros. Por eso era necesario que después de que Jesús muriera, que Jesús fuese a la cruz, claro, no era necesario para ir a prepararte una morada especialmente, no, era necesario para salvar a la humanidad de sus pecados, de su condición espiritual, porque Él vino a buscar, dice, y a salvar lo que se había perdido. Pero ahora el Señor está diciendo que después de su muerte, Él resucitaría de entre los muertos, Él ascendería a los cielos. Dice Hechos capítulo 1, verso 9, si lo buscamos ahí en Hechos capítulo 1, verso 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, después de haber resucitado entre los muertos, haber estado 40 días con los discípulos, ahora el Señor asciende a los cielos, habiendo dicho todo esto, ¿verdad? Estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que ese mismo Jesús que no miente, dice, es necesario que después de que yo resucite, ahora ascienda a los cielos para ir a la casa celestial de mi Padre, a supervisar esa obra, ese lugar especial que está siendo reservado para vosotros. Voy pues, dice. Y Jesús lo dijo claramente, ahí voy a ascender, Él ascendió a los cielos. Y si me fuere, dice el verso 3, y os prepararé el lugar, ahí está la promesa, lo que dijeron los ángeles en Hechos capítulo 1, verso 10, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermoso, qué consuelo. Qué aliento nos deja el Señor Jesús en su palabra. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, dice Jesús, también ustedes estén. Y regresaré, dice, y os tomaré a mí mismo, porque somos de Él, porque somos ovejas de su prado, porque estamos en sus manos, como hemos estudiado en el capítulo 17 en la oración de Jesús. Nadie nos puede arrebatar de sus manos. Aunque Él se haya ido, sabemos que somos de Él y que Él regresará por vosotros. ¿Y por qué somos de Él? Porque hemos creído en Él. Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Efesios 1:13 dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, dice, creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de la promesa, y la promesa era el Espíritu Santo de Dios en nosotros, que es las arras de nuestra herencia hasta la posesión, dice, hasta la posesión, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es por el Espíritu Santo de Dios en nosotros, a través del arrepentimiento y la fe, que Él nos ha sellado y ahora nos ha hecho parte de su rebaño, de ovejas de su redil. Y cuando Él regrese en los cielos para arrebatar a la iglesia, para llevarse a la iglesia, dice que Él no va a venir a preguntarte si fuiste a la iglesia, si leíste la Biblia, cuántos versículos memorizaste, si compartiste el evangelio. No, Él no te va a preguntar eso. Eso tienes que hacerlo, es nuestra responsabilidad. Pero el mismo Espíritu de Dios en vosotros, en sus hijos, clama, Abba, Padre. Y ese mismo Espíritu que nos transfiere y nos lleva hacia los cielos para recibir al Señor en gloria. Aquí el mismo Jesús está hablando del arrebatamiento de la iglesia, del traslado de la iglesia de la tierra
a los cielos. Es lo que está diciendo Jesús. Y si me fuere a preparar el lugar, que era una promesa, a eso iba el Señor, dice, vendré otra vez. Ahora, Él en su segunda venida, Él no va a venir a pisar la tierra. Desde los cielos lo vamos a recibir. Y dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mira lo que dice ahí, primera de Tesalonicenses. Vamos a leer las escrituras en Tesalonicenses, capítulo 4, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora es Pablo consolando a la iglesia. Hay esperanza. No te desanimes. A veces queremos ser como Marta y como María. Señor, si hubieses estado aquí, mi padre, mi hermano, mi madre no se hubiera muerto. Pero hay esperanza. Hay consuelo. Hay un lugar especial, dice el Señor, para vosotros. Y Pablo lo afirma nuevamente, no se turbe vuestro corazón. Y dice entonces, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay unos que no tienen esperanza. Y Jesús se lo decía a Marta, ¿verdad? Tu hermano resucitará. Sí, Señor, yo creo que resucitará en el día postrero, en el día de la resurrección de los muertos. No, en este momento, porque yo soy, dijo Jesús, la resurrección y la vida. El que cree en mí, escúchame bien, aunque estés muerto, estás vivo, tienes vida, hay esperanza. ¿Sabes por qué? Por haber creído en su palabra. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, como el Cordero de Dios para pagar por tus pecados y por los míos, tiene en ese momento salvación y vida eterna. Juan 5:24. Entonces dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, fe, esperanza, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron en Cristo. Pero por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, o sea, no nos vamos a adelantar a los que se fueron antes que nosotros, porque el Señor mismo, con voz de mando, con autoridad de los cielos, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, cuando él habla de la resurrección de Jesús, no habla que va a venir a pisar la tierra en ese momento, ya no. Él habla que vendrá, descenderá en los cielos, allá lo veremos, en los cielos. Y entonces dice el Señor, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos ahora en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados, ahí está, trasladados, llevados de esta tierra. Si es que no hemos muerto en ese momento, seremos trasladados ¿dónde? Al cielo, hacia las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es una promesa. Ahora usted me dirá y puede decir, bueno, hermano, pues por lo que veo no todos van a morir. Bueno, no físicamente en ese momento, no todos seremos velados en un ataúd o llevados a un cementerio, pero la Biblia sí nos dice que todos debemos morir a este cuerpo y ser transformados en un cuerpo glorificado para poder entrar al reino celestial de los cielos. Tú y yo no vamos a entrar con este cuerpo, aunque quedemos en esta tierra hasta la venida del Señor. Claramente, Pablo lo vuelve a declarar en 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, dice aquí, pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. O sea, este cuerpo contaminado no puede heredar algo limpio, algo incorruptible, algo inmarcesible, algo incontaminable. No, tiene que ser una transformación. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, hay que morir. En esa transformación
Y ahora nosotros morimos desde que venimos a Cristo. Gálatas 2:20, ¿verdad? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, de impureza, y esto mortal se vista de inmortalidad. Por eso tenemos un cuerpo inmortal ahora en los cielos, reservado en los cielos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida, miserable es la muerte en victoria. ¿De dónde, dice, está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque ni el pecado, ni la muerte, ni la tumba pudieron detener a Jesús. Él resucitó al tercer día de entre los muertos, tal y como Él lo había afirmado, tal y como Él lo había declarado, tal y como Él lo había dicho de antemano. Yo voy, pero voy a resucitar de entre los muertos. Él no se quedó ahí en una cruz, Él no se quedó en una tumba, Él no se quedó ahí durmiendo para siempre. Él resucitó, y por eso nuestra fe es real, porque creemos en un Dios victorioso, en un Dios que cumple su palabra. Y si me fuere y os preparare el lugar, dice el Señor, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué maravilloso, hermanos. Yo tengo la esperanza de ir a ese lugar, de resucitar entre los muertos. Porque sabemos que es mejor estar allá que estar acá, decía Pablo. Yo no sé qué escoger, si seguir aquí en este mundo donde la gente se está destruyendo a sí misma, donde hay falta de amor, de integridad, donde la gente no tiene esperanza, donde el mundo está en guerra, donde el coronavirus, el cáncer, el sida, el cigarro, el licor nos está consumiendo, la avaricia, todo. Donde las leyes hoy en día van más en contra de la voluntad de Dios que a favor de lo que Dios dice en las Escrituras. ¿Para qué seguir, dice Pablo, en este mundo? Mejor estar allá, dice el Pablo. Mejor estar en la presencia del Señor. Y entonces, dice él, yo ya no sé qué escoger. Yo no sé tú qué escoger, pero lo mejor es estar allá. Es irse a la presencia del Señor. Y entonces el Señor da la promesa: voy a preparar lugar para vosotros y allá vamos a estar. Para allá nos vamos a ir, donde ya no habrá, dice el Señor en Apocalipsis capítulo 21, verso 4, y enjugará Dios toda lágrima de ellos. Donde ya no habrá muerte, ni dolor, ni llanto, ni enfermedad. Donde todo será paz, tranquilidad y amor y santidad. Donde Dios será vuestro Dios y nosotros seremos sus hijos, dice las Escrituras. Ese es el mejor lugar que debes de anhelar, estar en estos momentos en la presencia del Señor. Y ahora les dice Jesús que ellos conocían ya el camino para llegar a esa morada celestial, a esa morada eterna. Quizás tú te puedes estar preguntando, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos? Bueno, lo he tratado de mencionar ahí mismo anteriormente, pero Jesús lo vuelve a recalcar, porque a veces los discípulos, ¿verdad? Era como que les entraba y les salía, y Jesús tenía que estar recalcándoles constantemente. Y sabéis, dice Jesús, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Pues ellos estuvieron con él 3 años. Fueron discipulados por él, instruidos por el maestro de maestros, pastor de pastores. Y le dijo Tomás, uno de sus discípulos: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber ese camino? ¿Cómo pues podemos saber el rumbo para llegar a esa morada celestial, a ese lugar del cual tú me estás hablando? ¿Cómo? Ahora, no es que Tomás no creyera en Jesús, es que simplemente él quería saber realmente cómo ya estar allá. Y le dijo Tomás entonces: Señor, ¿cómo sabemos a dónde vas? Pues Jesús se los había repetido en diferentes ocasiones, se los estaba diciendo: voy al Padre. Anteriormente les dijo: es necesario que vaya a la cruz, pero ahora voy a preparar ese lugar. Pero no entendía cómo llegar allá. ¿Cómo pues podemos saber el camino?, le dice. Y le dijo Jesús, y es lo mismo que nos dice hoy Jesús: yo soy, dice el Señor, yo soy el camino,
y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre Celestial. Nadie puede llegar a ocupar un lugar en los cielos, en la presencia de un Dios santo, 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 sin haber caminado por ese camino que es Cristo. Recuerda que aunque Adán y Eva fueron hechos en santidad, a imagen y semejanza de Dios, cuando ellos pecaron contra Dios, Dios los tuvo que desechar de su presencia a causa del pecado. Así que ¿quiénes somos nosotros para ocupar un lugar a nuestra manera? Es a la manera de Dios. Yo no sé en qué camino tú andes, en qué rumbo tú vayas, pero Jesús dice que solamente hay un camino. Jesús les dijo, yo soy el camino. Yo soy ese verdadero camino en el cual tú debes venir. Cuando tú vienes en ese camino que es Cristo Jesús, tú caminas puesto los ojos en el autor y consumador de tu fe, el Señor Jesucristo. Tú vas hacia un camino recto que te dirige hacia el Padre. Cuando tú caminas en ese camino, te niegas a ti mismo. Te niegas a ti mismo, como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo he muerto juntamente con Cristo. Ahora Él vive en mí, y lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por mi vida, por mis pecados. No significa que no voy a pecar. Todos pecamos, pues seguimos en este cuerpo pecaminoso y contaminado. Pero significa que tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos redarguye de nuestras iniquidades y nos hace volver al Padre de todo corazón en arrepentimiento y fe. Él es el verdadero camino. No es solamente negarse a sí mismo ahora, sino también es renunciar al mundo. Es darle la espalda a todo aquello que nos aleja de Dios, que nos evita el acercarnos a Dios. No sé qué sea, pero a veces ponemos cada excusa y cada pretexto para venir al Señor. Entonces el Señor dice, tienes que renunciar a todo aquello, a renunciar al mundo, renunciar al pecado. Y de igual manera, vivir para los propósitos de Dios, cuando estás en los caminos de Dios. Todo lo que tú haces, de ahora en adelante, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, 1 Corintios 10:31 dice, es para la gloria de Dios, es para la gloria de nuestro Señor, es para la gloria de aquel que vive y mora en vosotros a través de su Espíritu Santo. Nuestro ser desea glorificar a Dios. Amén. Así que yo soy el camino, dice el Señor, y cuando nosotros estamos en el camino que es Cristo Jesús, entonces ya no andamos por ese camino ancho que nos lleva a la perdición, porque solo hay dos caminos, dice las Escrituras: el ancho, el del mundo, el del diablo, el de la perdición, y el camino angosto, que es el camino de Dios, el camino que te lleva a la vida eterna, que aunque a veces medio forzadones, pero entramos. ¿Por qué? Porque estamos luchando, porque estamos peleando la batalla para entrar por ese camino. Él es el camino, pero también dice que Él es la verdad. Y esa verdad nos las revela las Escrituras, la bendita, inerrante, infalible palabra de Dios. Esta es la verdad de Dios. Esta es la verdad en la cual tú y yo debemos de alimentarnos día con día, debemos de nutrirnos. Esa verdad que cuando nosotros la escuchamos y la creemos por fe, produce en nosotros salvación y vida eterna. Es esa verdad que nos conduce al Padre, tal y como Él lo declaró en Juan 5:24 que acabamos de leer. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios por esa palabra. Esa palabra que dice el Señor, que mis ovejas oyen mi voz. Y cuando tú oyes la voz del Señor, vienes a Él en arrepentimiento y fe, porque crees en Él, porque has confiado en Él, porque has renunciado a ti mismo para caminar en Él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las que no oyen su voz es porque no son de Dios. Él lo declaró ahí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 8. Al final del capítulo 8 lo declara el Señor. Porque no oyen mi voz, porque no son mías. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Verso 47. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.
Porque el corazón del hombre se endurece más y más a causa del pecado, del amor al mundo, y rechazan el Evangelio, rechazan la oportunidad de creer en Dios como su único Señor y Salvador. Y así que no oyen su voz. Y dice ahora, y yo soy la vida, esa vida que produce en nosotros salvación y vida eterna a través de Cristo Jesús. En otro tiempo estábamos muertos, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también estábamos todos nosotros. Pero ahora dice el capítulo 2, verso 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya no estamos siguiendo la corriente de este mundo, pero estábamos. Porque ahora tenemos vida y tenemos una vida transformada, una mente que se está regenerando a través de la palabra de Dios, tal y como lo declara Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Os ruego por las misericordias de Dios, dice Pablo, que entreguéis, que presentéis vuestros cuerpos a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable, cuál es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, a este siglo, sino seamos renovados, dice, transformados en nuestra mente, como a través del alimento espiritual, a través de la palabra de Dios. Wow, eso es tremendo, ¿verdad? Todo lo que Dios nos revela a través de su palabra. Entonces Jesús queda claro que es el único camino. No sé qué camino te estés caminando, pero el único camino que lleva a Cristo es Jesucristo. Pues no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo, hombre. Hechos 4:12. Si me conocieseis también a mí, contestando a Tomás, el Señor Jesús, a mi Padre conoceréis, o conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto, pues Jesús era la revelación encarnada de Dios. Él mismo era Dios, Jesús era Dios. Entonces, si ustedes me ven a mí, pues han visto al Padre Celestial. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Les dijo Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Pues Jesús lo afirmaba constantemente. Yo y el Padre, uno somos. Aunque es Dios trino, es uno solo. Cuando lo interrogaban a Jesús, tú lo has dicho. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Así que Jesús le dice ahora a Felipe, mira Felipe, el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Y si tú no crees, pues cree por mis obras. Cree por lo que yo he hecho. ¿Te acuerdas cuando Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan viene a Jesús y le dice, Maestro, sabemos que has venido de Dios, pues las cosas que tú haces no las hace cualquier hombre si no está Dios con él. Y era cierto. Si no está Dios con él, nadie las puede hacer. Y Jesús no se halagó por eso. Jesús vio la necesidad espiritual de este hombre y le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Necesitas tener un encuentro conmigo, Nicodemo. Necesitas creer verdaderamente que el que está delante de ti, Nicodemo, es Dios mismo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Para que puedas ver el reino de Dios, para que puedas verme a mí como el Rey de tu vida. Eso es lo que tiene que hacer la gente, ver a Jesús como el Rey de su vida, no como simplemente un Salvador, no como simplemente una constancia donde yo tengo una aseguranza para ir al cielo y ya, no. Él es el Rey de mi vida y ahora Él gobierna y rige mi vida. Y de esa manera tenía que ver Nicodemo, un fariseo, a Jesús como Rey, como Señor, como el director de su vida a partir de ese momento. Y si tú naces de nuevo por la palabra, por el agua y el espíritu, que es la palabra de Dios y el espíritu de Dios, ahora dice, vas a entrar al reino de Dios.
Así que entonces Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y a veces así somos, ¿verdad? Estamos en la iglesia y a veces pasan años personas en la iglesia. Personas que vienen, se sientan, que no pasan de la banca, que no pasan de la silla, que no pasan de estar ocupando un lugar simplemente. Pero que verdaderamente no tienen el deseo de más, de servir, de evangelizar, de orar. Simplemente venir el domingo, escuchar un mensaje e irse a sus casas. Como que no tienen el Espíritu de Dios donde les está hablando, les está redarguyendo, les está guiando. Y es ahí donde el Espíritu de Dios empieza a hacer la función en una vida nueva, en una vida transformada. Y podemos estar ahí sentados. Y no pasa nada. O es por falta de fe, o es por incredulidad, o es porque verdaderamente como Nicodemo no han tenido un encuentro con Cristo. Necesitan tener verdaderamente un encuentro con Cristo como lo tuvo Pablo también, camino a Damasco. Para que entonces él hiciera la voluntad del Padre en su vida. Para que entonces él hiciera lo que Dios deseaba que hiciese. Que lo amara de todo corazón y que le sirviere. Y entonces es lo que Dios requiere de nosotros. Felipe, cree por lo menos por las obras que yo hago. Porque las obras revelan el poder de Dios. Nadie hace las obras que tú haces si no está Dios con él. Y la mayor obra que Dios puede hacer a través de Jesús en nuestra vida es la obra de salvación, la obra de redención, la obra de justificación. No de una autojustificación donde yo me justifico a mí mismo. No, sino una obra que hace Jesús en nosotros. La obra que salva es la obra de Cristo en nosotros. Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y quiénes éramos nosotros? Sino polvo, sino carne contaminada, carne podrida, que el Señor viene a transformar cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él en arrepentimiento y fe. Él te está haciendo hoy una invitación, pues Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y si tú quieres un día morar en esa eternidad, en ese cielo, en esos cielos donde Dios ha preparado un lugar para vosotros, una morada eterna en los cielos, ven a Cristo. No te rehúses venir a Cristo, créele al Señor, no me creas a mí, créele a Él, pues Él es la palabra viva, Él es la palabra viviente. Yo solamente predico lo que Él ha plasmado en su palabra. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si Él no ha regresado por su iglesia, por su verdadera iglesia, por el cuerpo de Cristo, es porque Él sigue siendo paciente con nosotros y con ustedes. Así que es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de humillarnos, es tiempo de pedir perdón, es tiempo de reconocer nuestras faltas, es tiempo de reconocer nuestros errores, nuestra falta de amor, nuestra falta de ingratitud. Es tiempo de decir, Padre, perdóname. Padre, yo no sé, he vivido conforme a mi voluntad, conforme a mi yo creo que debo hacer las cosas, pero hoy, Señor, tu palabra me dice que tú eres el verdadero camino, la verdad y la vida. Perdóname, Señor, perdona mis iniquidades, perdona mis pecados. Perdóname, Señor, porque reconozco que soy incapaz de vivir conforme a tu voluntad, si no es por tu Espíritu Santo. Padre, ahí donde están estas personas que con amor han abierto estas redes sociales para escuchar tu palabra, Señor, yo te pido por ellos, por sus familias, por sus hijos. Te pido, Señor, antes de cualquier otra situación, cualquier otra necesidad, sálvales, Señor. Toca sus corazones, tráeles al arrepentimiento y a la fe, a disfrutar de una vida plena en el Señor Jesucristo, una vida que es eterna, no superficial, una vida que verdaderamente va a perdurar por la eternidad, que no es pasajera. Esta vida es pasajera, esta vida se va a terminar tarde o temprano, pero ¿dónde pasarás tu eternidad? Oh, Padre, redarguye sus corazones, háblales a través de tu palabra, Señor. Tráelos a tus pies, Señor. Oh Padre, que en medio de esta pandemia, de esta situación, Señor, puedan entender que hay un Dios en los cielos. Hay un Dios eterno y poderoso, Señor.
que tiene compasión de nosotros, y tanta compasión tiene que su palabra dice que no nos da más de lo que no podamos resistir, sino que juntamente con esa prueba Él nos da la salida. Oh hermano, amigo, en medio de esa prueba, en medio de esa tempestad, de ese coronavirus, confía en Dios, que es Cristo, en la roca firme que dice que tiene vida eterna. Pídele perdón a Dios. Trae a tu familia a Cristo. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús, rompe, Señor, esas cadenas que los mantienen atados, esa ceguera espiritual. Cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne, donde puedas morar tú, Señor, por la eternidad. Oh Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Bendice a las familias, bendice a los jóvenes, a los niños, guárdalos de este mundo pecador, guárdalos de tanta maldad del mundo, guárdalos de las acechanzas del enemigo, Señor, pero sobre todo guárdalos en tus manos como oveja de tu prado, Señor. Perdónanos, Padre. Oramos por los gobernantes. Oramos, Señor, para que se humillen delante de ti, para que confiesen que tú eres el único que tienes toda autoridad en los cielos y en la tierra, que tú eres el único Dios poderoso, Padre, el único que pelea la batalla por nosotros. Gracias te damos, Señor, en este día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Muchas gracias, queridos amigos, hermanos, por estar en sintonía, por estar escuchando la palabra de Dios. Y no echemos a saco roto la palabra de Dios, atesorémosla en un corazón de carne, para que surja efecto en nosotros. Ablandemos nuestros corazones y con toda sinceridad, ven a Cristo. Él te ama, Él te espera, Él murió por ti, para que tengamos salvación y vida eterna. Gracias por todo, gracias por sus vidas, que el Señor les bendiga y que tengan un día lleno de bendiciones en el Señor. Amén.